Dice bien su nombre, nueva jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, y don Edgardo Araya, quien ahora también pues será el nuevo jefe del Frente Amplio. En cuestión de minutos podrían estar incorporándose, o por lo menos también han sido invitados doña Laura Garro, quien es la jefa del Partido Acción Ciudadana, y don Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana, para no confundirlo aquí con el colega de nuestro compañero del Frente Amplio. Pero doña Maure, empecemos con usted. ¿Le deja un sinsabor, decía usted ayer en las afueras del plenario, el discurso del presidente de la República? ¿Qué falló? Para empezar, muy buenos días. Es un gusto, como siempre, compartir y charlar en esta revista matutina de Canal 13. Sí, efectivamente, escuché con mucha atención el discurso del presidente y creo que hay muchos vacíos de qué efectivamente ha significado la estrategia de cambio que él tanto promulgó y que tanto insistió, y que iba a hacer las cosas diferentes, y iba a hacer las reestructuraciones o los grandes cambios. Al menos eso esperábamos, esa estrategia, ese rumbo de desarrollo diferente del que ya veníamos como país llevando. Yo lo busqué en todas sus intervenciones y no lo encontré. Don Edgardo Araya, del Frente Amplio, nuevo jefe de fracción, ¿concuerda con la opinión de doña Maureen Clark? Concordamos en el sentido de que, a ver, un discurso del Estado de la Nación, ¿verdad? No puede uno entender que sea como una descripción completa de todo lo que se hace, digamos, porque sí, sería imposible, ¿verdad? Sería un tomo, una cosa enorme, ¿no? Sino que uno espera que lo que se pone en el informe sea pues lo que el gobierno considera sus mayores logros, ¿verdad? Su gran legado, ¿verdad? No va a poner ahí que hizo tal y tales cosas muy puntuales, pero sí las grandes áreas por las que va. Y ahí usted, donde busca las ausencias, encuentra, digamos, donde podría ser que la cosa no esté yendo bien. Por ejemplo, un país que se dice ecologista, un país que se dice, o sea, que está apostando por el tema, por ejemplo, del turismo, ¿verdad? No dice nada sobre el tema ambiental, nada. Es 3 renglones, al puro final hace referencia a la planta de tratamiento de la IA y algunas acciones del MINAE en la parte de Guanacaste. De lo demás, nada. Cuando uno en el despacho nos damos cuenta que nos llegan denuncias y denuncias sobre las barbaridades que hacen muchas empresas piñeras, por ejemplo, en el norte y en el sur, en el Caribe, cómo se contamina un acueducto en Veracruz de Pital, cómo se han contaminado en el Cairo y en el Milano de Siquirres, ¿verdad? Y no se dice nada de eso, no se dice nada de eso. Entonces, eso es una gran ausencia. Sí coincidimos, por ejemplo, en el tema, en el planteamiento fiscal que hace el gobierno, ¿verdad? En eso nosotros sí estamos coincidiendo. En el tanto ellos están diciendo que la apuesta que se hace es para una reforma fiscal progresista, justa y solidaria. ¿Qué significa eso? Que pague el que no paga en este país, que es el tagarote, que es el grandote, ese. Es decir, el país necesita ingresos fiscales. Está claro que no se puede apostar únicamente al recortismo, ¿verdad? Está claro que despidiendo a 60,000 personas, despidiendo maestros, despidiendo policías, por más ajustes que se intenten hacer sin llegar a esos extremos, no se van a equilibrar la balanza pública. Siempre el gasto está siendo mucho mayor que el ingreso. Entonces se requieren ingresos nuevos. Pero tampoco nos señala cuáles fueron esos cambios trascendentales que estamos pidiendo en materia de gasto. No, pero se está planteando claramente que no es el recortismo por el recortismo, como la alianza esta que se conformó, y en donde me sorprende, digamos, que Liberación se haya incluido, porque dentro de estos 2 años para atrás, pues no ha tenido una posición tan extrema de recortar por recortar, ¿verdad? Y entonces todo el mundo, por ejemplo, la unidad apuesta a recortar. Aquí hay que recortar el gasto, y está claro que se sabe que aunque usted recorte todo lo que pueda recortar y corte todo, y estamos de acuerdo que hay que controlar el despilfarro, estamos de acuerdo que hay que terminar con terminar con los privilegios odiosos que se pactaron en otras épocas, ¿verdad? En este periodo, digamos, de estos 30 años de bipartidismo, se pactaron privilegios odiosos para una casta política ahí, ¿verdad? Bueno, eso hay que cambiarlo, por ahí estaríamos de acuerdo en eliminar esos privilegios,
que no los derechos laborales, ¿verdad? De los trabajadores eso y los nunca ha trabajadoras. estado en la agenda. ¿Verdad? Los derechos laborales son No, pero es que cuando se habla de adquiridos, recorte, doña Marín, terminamos atacando también los derechos laborales de las no personas necesariamente. trabajadoras. Yo conozco ¿verdad? muy bien la Porque- administración pública costarricense por dentro y yo le puedo asegurar, don Edgardo, que hay mucho que se puede hacer y me llama Sí, pero no poderosamente la alcanza. atención, Estamos de perdóneme, acuerdo, lo podemos me hacer, llama pero no alcanza. poderosamente la atención que el presidente mismo habla de que no va a hacer ninguna transformación, ninguna estructuración del Estado. Por Dios, las instituciones autónomas, ¿por qué no las tocan? Yo sigo pensando, insistiendo, ¿por qué no se toca? Es cierto, hay autonomía, pero la misma sala ha dicho hasta dónde llega esa autonomía. Vea, la visión cuando se tiene de reforma de la administración pública siempre se piensa en los ministerios, los más pobres, Sí, los que pero, doña menos, Maureen, los que perdóneme. menos fondos Sí, doña tienen. Maureen, Las pero- autónomas son las que hay que ponerle pero controles. no son las que generan el déficit. No son las que generan el déficit. Las instituciones autónomas tienen equilibrio financiero. O sea, a ver, y no estoy defendiendo, digamos, no estoy defendiendo que hayan gastos superfluos. Hay que controlar. O sea, en todo lado hay que controlar. ¿Y qué me pero no dice le de echemos los superávit? culpa. ¿Qué me dice pero de eso los es porque los superávit gobiernos por no hacer, históricamente, por incluidos no los hacer? suyos, los de su Sí, partido, sí. ¿verdad? Es que ustedes Obligan no han al Estado a no gobernado, hacer, así que no a no tienen hacer historia. gastos. No han Bueno, gobernado y no bueno, tienen pero historia. estamos Pero señalándole- el que gobierne va a tener historia Claro. y va a ver que no es tan fácil. Por eso le que estoy son- diciendo. Que son procesos de décadas, pero Sí. que hay que ir cambiando. Pero hay que cambiarlo. Y hay que iniciar el cambio Estamos de de alguna acuerdo. forma. Eso fue lo que nos dijeron. Vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Vamos a hacerlas diferentes. ¿Dónde está ese cambio? Decime, ¿en qué consistió? Lo único que yo encuentro es el 70% de un discurso de cosas que ya veníamos haciendo, que el Partido de Liberación Nacional, el gobierno anterior, dejó, ya sea en contrataciones, ya sea iniciadas, ya sea medio terminadas y ahora incluso hasta inaugurando. Lo que usted mencionó en la Precisamente, doña Maureen, materia ambiental. lo que yo le señalo al ¿dónde está la gobierno es agenda estar verde? haciendo exactamente lo mismo que Está Liberación Nacional. gestionando. No, Eso es lo que yo le señalo. No, en cuanto Hay a algunos proyectos, cambios, yo no niego, en cuanto a ¿verdad? proyectos, pero yo estoy buscando la parte conceptual, la estrategia de cambio del desarrollo de lo que llevábamos, no el ejecutar o gestionar, que lo tienen que hacer Estamos de acuerdo, las cosas doña ya, Maureen, en ya, el ya sentido, Si me definidas. permite un momentito, estamos de acuerdo en que una de las falencias que le señalamos al presidente es que él mismo está aceptando en el discurso Sí, no, que no era un cambio, digamos, que fue una cosa como, ¿verdad? Entonces yo más bien, el defecto que señalo es no cambia lo que lo que venía de Liberación Nacional. En algunas cosas No es tan hay fácil. que aceptar y por eso reconocemos la apuesta por una reforma fiscal justa, solidaria y progresiva. Porque usted me va a tener que aceptar, doña Maureen, que aunque logremos hacer todos los ajustes y recortes hasta donde no se violente, digamos, a los derechos laborales de todos los costarricenses, no se logra hacer el equilibrio fiscal. Pero ¿por qué Entonces no se nos ocupan dice ingresos frescos, cómo doña Maureen. cambió? Pero déjenme terminar un momentito, él habló doña Maureen. mucho Se de... Esperemos hasta que termine, se don Edgardo, ocupan la idea. ingresos frescos. Ya. ¿De dónde los vamos a obtener? De la misma clase media, del mismo sector más golpeado de recoger la mejor los población. impuestos, como De dijo. recoger mejor los impuestos, pero aún no va a alcanzar. Recogiéndolos bien, Perdóneme. no va a alcanzar. Y aquí tienen que ponerse a pagar El que tiene que pagar. los ricos. El sector más privilegiado de este país no paga impuestos, doña Maureen. Se los llevan por otros lados, y vea lo de Mossack Fonseca, donde hay gente vinculada con esa clase político-empresarial que ha gobernado este país durante 30 años y que muchas veces la ha saqueado también este país. Esa gente no está pagando impuestos. La carga tributaria de este país recae sobre el sector profesional, el empresariado mediano y el más golpeado, porque no tiene para dónde irse, Y el despilfarro, no tienen para dónde coger, y el ¿verdad? despilfarro de algunas Entonces, instituciones. Eso hay que controlarlo, pero no me niegue que se requieren mejores impuestos. Y ahora, ¿y los impuestos Este para qué, gobierno doña Maureen? prometió recoger mejor los impuestos. Bueno, y decía ahí hay una que ley de con fraude fiscal solo- que no ha avanzado con y solo por recoger nosotros ya mejor, lo votaríamos. Con solo recoger mejor. Sí, no ¿y por hace- qué ustedes haría no nos han falta. colaborado con la ley de fraude fiscal? Porque ahora se alían Primero con el gobierno, con la unidad y enséñenos, con los libertarios que primero bloquean eso. díganos dónde hizo los grandes cambios en materia de gasto para que entonces empecemos en más imposición. Recoja mejor los impuestos. Bueno, hay unos números que hablan, y el gobierno tendrá que defenderse, pero yo tengo que ser justo en una cosa.
en el informe se plantea, digamos, que ha habido un aumento en la recaudación y que por primera vez hay un aumento, o sea, los ingresos, el aumento de los ingresos es mayor que el aumento de los gastos. Eso hay que verificarlo, tendríamos que confirmarlo, pero ahí hay un señalamiento. Lo que yo le quiero decir es que muchas veces, bajo el discurso, y para que los costarricenses lo tengan claro, muchas veces bajo el discurso de no más impuestos, en realidad lo que están diciendo es no impuestos a los tagarotes, no impuestos al gran capital, señalemos eso. Y lo otro es, digamos que logramos impuestos, digamos que logramos ingresos, ¿para qué? Para que el sistema económico siga igual, donde hay un grupito que se está beneficiando, porque hay otra cosa que hay que señalar. En el informe, el presidente se felicita, digamos, por un crecimiento económico, ¿verdad? Y que han habido en lo macro, hay un aumento, una mejoría. Y uno se pregunta, ¿para qué y para quién es esa mejoría? ¿Para los sectores medios? ¿Para los sectores más golpeados? ¿Para las trabajadoras, las madres solteras, por ejemplo, jefas de hogar? ¿Es ahí donde se está viendo el beneficio o es en una misma élite poderosísima económicamente que es la que está viendo los beneficios? Entonces, si vamos a hablar de ingresos fiscales, por eso yo apunto al tema de fiscal, progresiva y solidaria, porque si vamos a tener impuestos de los que más pueden pagar, tienen que servirnos para redistribuir la riqueza, tienen que servirnos para poderle llegar a esos sectores más vulnerables de la población, si no estamos hablando de nada. ¿Por qué no nos habla de exenciones? ¿Por qué no entrar a analizar realmente esa gran cantidad de exenciones que existen ad perpetuam, creadas desde hace muchos años? ¿Y qué es lo que nos propone el Ministerio de Hacienda? Cuando revisé el proyecto y todavía le pregunto al ministro de Hacienda, bueno, hicieron un recorte sustancial de exenciones. No las tocaron medio, las revisaron por encimita. Y nos mandan un proyecto de ley que nada que ver en materia de exenciones. Ahí hay que hacer un estudio real, evaluar. Yo no sé si hay algún departamento en Hacienda que se dedique a efectivamente medir y evaluar en qué han consistido las exenciones y si todavía hacen falta. Hay sectores que han vivido en función de las exenciones. ¿Por qué no le entra ahí? Ahí hay ingresos también. Los superávit de las instituciones autónomas, vuelvo a eso. Esos superávit, muchos años fueron obligatorios, fueron obligadas las instituciones a tener superávit, a no gastarlo todo, ¿verdad? Es parte de la trampa en algunos casos, pero en otros es total inoperancia y falta de gestión, pero que no es de este gobierno, las instituciones. Es de los gobiernos de ustedes y para atrás, ¿verdad? Hay que ser justos en eso. Insisto, ustedes no han gobernado, hasta que gobiernen van a poder tener historia. Voy a interrumpirlo nada más un momento para darle la bienvenida también a doña Laura Garro, quien es jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana, y decirles que don Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana ya nos hizo saber que por cuestiones del tránsito no cree que le dé tiempo de llegar, entonces nos pide que lo excusemos de no haber podido estar acá presente. Doña Laura, el tema del gasto público, el tema de reformas estructurales, o si es vital realmente los impuestos, ha sido parte de lo que también se está hablando acá y de lo que dijo ayer el señor presidente Luis Guillermo Solís en su discurso. ¿Cuál es la posición del Partido de Acción Ciudadana ahora, que además pues no tienen tampoco el tema de la presidencia del directorio? Bueno, creemos que el presidente ayer nos visitó acá en la Asamblea Legislativa con un tono conciliador, con un tono que nos invita al diálogo, que nos invita a la reflexión. Consideramos que es indispensable que nosotros le demos combate al déficit fiscal que tenemos en este país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos reducir gastos, por supuesto que sí. Necesitamos aumentar nuestros ingresos y necesitamos combatir la evasión. Esos son temas, ejes que van a ir de la mano. Dice doña Marín que no está explícito, por lo menos en lo que es el discurso del presidente, cómo se da esa reducción del gasto. Bueno, el gobierno ha tenido ya dado muestras claras. Por ejemplo, la directriz 23H es una directriz donde no se permite, se congelan las plazas y no se permite crear nuevas plazas. Todos los gobiernos llegan y lo primero que hacen es meter su gente a trabajar, y este gobierno ha asumido ese costo político. Es un costo político realmente el hecho de que no se haya podido ayudar a la gente que nos ayudó a hacer gobierno. Es una muestra clara
de que la voluntad existe y que se está trabajando en eso. Es una muestra clara, doña Maureen. Yo que he estado ahí, yo sé que todos los gobiernos, todos los años, una de las directrices presupuestarias es esa, de no más puestos, se congelan los puestos. Incluso en el gobierno pasado se congelaron los salarios de los jerarcas y se dividieron incluso en las autónomas en A y B y fueron congelados los salarios durante los 4 años. Se recortó sustancialmente, solo se dejó, por ejemplo, en la parte de seguridad, que no se tocó, y la parte de educación, pero eso no es suficiente. Las transferencias, por ejemplo, ¿qué han hecho en el caso? ¿Cuánto se ha rebajado en transferencias? ¿Y en qué áreas? Sí, aquí hay un punto interesante. El gobierno plantea, por ejemplo, que hubo una mejora en la recaudación. Por ejemplo, la recaudación alcanzó una cifra equivalente al 13.7% del PIB, cifra que supera en 0.5% del PIB el promedio del 2010-2014. Es decir, yo creo que podríamos estar diciendo que hay un esfuerzo importante de recaudación. Y esto del recorte, ¿verdad? Es una pelea constante. Yo reconozco que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, pero por supuesto, como coincido con usted, doña Maureen, en que todavía no es suficiente. Pero eso no puede, porque es que aquí está la trampa, aquí está el asunto tramposo de esta alianza que se conformó el domingo, ¿verdad? Entonces, recórteme gasto, no hablamos de impuestos, insisto, no para la clase media, no para los sectores más golpeados, para los que pueden pagar, la clase poderosa. No me hable de impuestos hasta que no me demuestre que hay recorte. Nunca. Para esta gente, para esta alianza Libertad Plus evangélica libertaria, nunca va a ser suficiente los recortes, porque simplemente no quieren que toquen sus intereses, y sus intereses son de los ricos y poderosos de este país que no pagan impuestos, hablemoslo claramente. ¿Por qué no se ha aprobado la ley de fraude fiscal a estas alturas? Cuando usted misma, doña Maureen, me dice que hay un señalamiento que yo comparto con usted, que tiene que mejorarse la recaudación. Claro. Bueno, una parte es que dejen de estar usando el Mossack Fonseca, por ejemplo, la élite político empresarial de este país. La mayoría, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no avanzó fraude en un año? ¿Por qué el PLN, la unidad, se encargó? Porque los libertarios ya, esos son caso perdido. Nosotros estuvimos de acuerdo. Y ustedes se alían con ellos ahora. Yo no entiendo. Pero no está condicionado a que no va a salir. Aquí, no, yo le puedo traer el documentito de la Alianza Doña Maureen donde dice nada de impuestos. Y ustedes se alían con los libertarios. ¿Qué les prometieron a los libertarios? Estamos hablando de la nada de impuestos a los ricos y poderosos de este país. Eso es el mensaje de esta alianza para este año que viene. No necesariamente, eso no es. Entonces estás incumpliendo. Lo que queremos es... Ojo con los libertarios, porque usted está diciendo que sí pueden ir impuestos. No, en ningún momento se ha dicho que no, en la medida en que se recorten los gastos, en la medida en que se den señales de una reforma sustancial. Ahí está. En el momento en que logremos eso, entonces nos sentamos a ver cómo hacemos. Como dicen los abogados, por ejemplo, de parte, retiro pruebas. No, por ejemplo, ¿por qué no nos garantizan los votos para el 208 bis para todas estas modificaciones en la parte del gasto? Nadie, si lo hacemos, no ha rechazado si eso lo hacemos pronto, entramos a analizar. El Frente Amplio no ha rechazado la posibilidad, pero es que no se vale, ¿verdad? Porque después entonces para los impuestos no les aplican vía rápida, a los impuestos a los tagarotes, insisto. Doña Laura. Bueno, yo creo que tenemos, como lo dice Edgardo, no estamos cerrados, tenemos que hablar, conversar, analizar, porque el tema urge, es un tema que muy reiterativamente el presidente lo tocó en su discurso, 17 veces mencionó que era una necesidad que nosotros los diputados asumiéramos responsablemente el tema fiscal. Yo creo que ha sido responsable don Luis Guillermo Solís al asumir el costo político que significa fortalecer la hacienda pública. Entonces, ahora nos toca a nosotros diputados asumir la cuota que nosotros tenemos que asumir. Igual nosotros estamos también anuentes a que si se tiene que aplicar la vía rápida, se aplique la vía rápida, pero que se aplique la vía rápida en todo, porque esto urge para Costa Rica, no para este gobierno,
No, es que a veces confundimos, ¿verdad? Creo que es Costa Rica la que tiene la gran necesidad y ayer fue muy claro el presidente, ¿verdad? Todavía este gobierno podría pasar estos 2 años sin fortalecer la hacienda pública, pero ¿qué le espera al gobierno que entre? Al próximo gobierno. Sería una irresponsabilidad de nosotros, 57 diputados, que estamos aquí para proteger los intereses del pueblo. Y queda claro que no se estaría apoyando, y por lo menos quedó claro también el domingo que se conformó ese bloque progresista de al menos 20, 21 diputados, de que hay un compromiso de no aceptar vías rápidas cuando proyectos que comprometan los derechos laborales de la clase trabajadora de este país. Ahí no hay manera de que podamos aceptar ningún tipo de vía rápida y nos opondremos absolutamente a cualquier proyecto que comprometa los derechos laborales de la clase trabajadora. Yo creo que eso nunca ha estado en juego. Lo que se habla es de estos privilegios adicionales a lo que no son propiamente salarios. Veamos cuáles son privilegios y cuáles no, pero veámoslos punto por punto. Es que aquí la trampa también que ha sido toda la vida por ejemplo, que por 3 cosas, privilegios que yo no comparto y que son odiosos, se sataniza a todo el resto de los trabajadores, ¿verdad? Sabemos que los salarios del sector público en general no son de lujo, ¿verdad? No son de lujo. Habrán unos 3 o 4 que hay que ver, pero señalémoslos claramente. No se vale decir, es que es despilfarro, es que salarios de lujo, es que... Pero ¿quiénes son? El porcentaje. Busquémoslos, ubiquémoslos y controlémoslos. Pero no por eso echemos para adelante para pasarle por encima a todos los derechos laborales de toda la clase trabajadora. Hay otra cosa que me llama poderosamente obviamente que no vamos a recortar derechos adquiridos ni salario, y eso nunca ha estado en juego. Pero hay otra cosa que hay que señalar, me parece, y yo he sido muy crítica en ese sentido y yo quiero decirlo ahora, que se han mejorado los niveles de coordinación con la Asamblea Legislativa. Ojalá que ese mejoramiento de los niveles sirva precisamente para negociar y para llegar a acuerdos, porque el multipartidismo que la sociedad nos ha dicho que es lo que debe ser la Asamblea Legislativa, nos obliga a madurar en lo político y atrevernos y sobre todo a sentarnos y hablar francamente con las cartas en la mesa de qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que han llegado a nuestras redes sociales para que ustedes también puedan comentar sobre esto y responder algunas de estas. Dice Juan Pavonilla, es lamentable que Luis Guillermo Solís no habla de medidas fuertes contra los evasores de impuestos que tienen desangrado al país. Sí. Dice Federico Figueroa, ¿el sector rico paga impuestos de valor agregado o se recarga a la moribunda clase media? Pregunta Federico Figueroa. Dice Mario Villalobos, y el despilfarro en las contrataciones, concesiones y construcciones, ¿no se habla de eso? Dice Rigo, díganle a la diputada Laura Garro que este gobierno aumentó las plazas a más de 3,000. Y dice Luis II, nuevos impuestos serán trasladados a clase media y baja. A los empresarios les interesa el beneficio neto de ellos. Así que bueno, es parte de los comentarios y preguntas que se están generando. No sé si alguno quiere hacer también alusión a esto. Sí, no, pero en general yo creo que ahí está la claridad. Yo creo que la gente está de acuerdo en que si estamos hablando de impuestos para que lo paguen los que nunca han pagado impuestos, que son la clase más poderosa de este país, yo creo que la gente lo está viendo con buenos ojos. Obviamente el Frente Amplio nunca va a estar a favor de cargar más impuestos a la clase media y a la clase pero sabemos que los impuestos siempre va a llegar a que lo pagan. De ahí, si el Estado no sigue apostando, sigue permitiendo que se lleven la plata y que usen un bufete allá, para Mossack Fonseca, si no va a haber plata que alcance. Pero no le estoy diciendo que mejor que por nosotros, los impuestos. No le estoy diciendo que porque ustedes son los que han atrasado la ley de fraude fiscal. Nosotros no lo hemos atrasado. Bueno, no lo hemos atrasado. Ahí está un año. Nacional no lo ha atrasado. Pero pactan ahora con los que lo han atrasado. Pero ahí no dice que es para atrasarlo. Y ustedes no lo atrasan, pero lo atrasan. La única condición que se puso fue la del juez. Pero como que... ¿Y el registro de accionistas qué me habla? Ah, excelente. Y ustedes ahora pactan con esta alianza
que ahora retroceden en los acuerdos que ya teníamos con el registro de accionistas. Momento, ahí dice estuve en la que negociación, tiene que haber un juez de garantía, cuando ya se había dicho claramente que el registro de accionistas era un lugar. Bueno, ahí dice que tiene que ser con registro, con juez de garantía, ¿verdad? Entonces habría que preguntarle a la unidad y a Libertarios si están hablando en el mismo idioma que usted, porque yo creo que aquí lo que está pasando es que como que nosotros propusimos bien, cómo ¿verdad? Iba a ser eso. Pero yo quiero hacer una pequeña conclusión en esta parte. Vean, el problema del desbalance fiscal es una realidad, ¿verdad? Podemos hacer una cosa, meter la cabeza debajo de la mesa y decir, no está pasando nada, no está pasando nada, este gobierno termina, vendrá el otro y la cosa se va haciendo más grande, no sé si será a nosotros, doña Morín, o a ustedes, o a la unidad, no sé, ¿verdad? A quien le va a tocar. Nos va a tocar a nosotros. A lo que le va a tocar digamos, encontrarse con esa bola de nieve. Y hay dos opciones para solucionar este asunto, ¿verdad? El modelo neoliberal, ¿verdad? Que es como le pasó a Grecia, como le pasó a España, como le pasó a esos países que no hicieron los ajustes a tiempo y primero quedamos a merced de los organismos financieros internacionales. Segundo, la pobreza se aumenta porque hay que hacer despidos, ya simplemente no es porque quieran, es que simplemente va a llegar un momento en que no va a haber plata y no se va a poder pagar salarios, ¿verdad? A ese nivel llegó Grecia, ¿verdad? Ahora, podemos seguir con el discurso de no más impuestos, no más impuestos, no más impuestos y que esto se siga haciendo más grande y que reviente y entonces la reforma va a ser como en los 80s. Yo apenas me acuerdo, ¿verdad?, de los ajustes que tuvieron que hacer en los 80s terribles. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer una reestructuración. O podemos combatir el déficit de manera progresista, al contrario, no neoliberal. ¿Qué es? Por supuesto que controlando el gasto, ¿verdad?, mejorando la recaudación, ¿verdad?, o sea, combatiendo la evasión que es enorme realmente en este país, el contrabando y poniendo a pagar a los que no pagan, y ahí vamos a tener una salida más tranquila a esta digamos crisis y podríamos lograr incluso hasta mejorar, disminuir la pobreza, porque sí claramente está, y nada más un dato que encontré ahí. En 2 años se aumenta la pobreza, por ejemplo, en 2 puntos. Se habla de que hubo una mejoría macroeconómica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estaba revisando que en los últimos igual que en los últimos 30 años, la pobreza sigue por encima del 20%, el desempleo por encima del 9% y de 24% cuando se trata de personas jóvenes. Si queremos un cambio progresista, tiene que ser incluyente, tenemos que encontrar la manera de que esta gente se vea beneficiada. Un cambio progresista tiene que ir de la mano de recortes, de reestructuraciones, de cambios en ese sentido, estructurales, contrabando, que está a la libre casi en este momento. Lucha por recoger mejor, revisar las exoneraciones, por Dios, revisar exoneraciones, ¿cuánto podemos ahorrarle al Estado en eso? Revisar las pensiones de lujo, que ahí está. Estamos sintonizados por ahí, doña Morín. Ahí tenemos proyectos para eso. ¿Y los van a votar? Claro que sí, lo que son pensiones de lujo. ¿Y por qué no aceptan una vía rápida para hacer eso? Veamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de vía rápida, sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Hablemos de proyectos concretos. Ahí, los proyectos bueno, hablemos de proyectos concretos, porque lo que no quiero es que le metan a uno días con hueco. No, ahí están los proyectos. Yo creo que es la oportunidad ahora de sentarnos realmente y hablar los temas, ponerlos sobre la mesa. Así es. Y poder conciliar. Hay cosas en las que no estaríamos de acuerdo, pero hay que ceder en cosas, igual ustedes, hay cosas en las que no estarían de acuerdo, pero tenemos que ceder, ir cediendo para ir buscando el consenso. Si nosotros logramos hacer eso, si nosotros logramos sentarnos, si nosotros logramos que el mismo presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, intervenga con nosotros, o sea, hable con nosotros, diputados, sobre la necesidad, cuál es la situación, eso yo creo que lo vamos a lograr. Eso debió haber hecho desde un principio. Y lo decía doña Morín también. Creo que el gobierno tiene que arrollarse las mangas y meterse aquí en la Asamblea Legislativa. Así es. Hasta ahora, pues, totalmente de acuerdo. El viceministro Mora, pues, es el que está más acá, pero yo creo que se requiere ya
el músculo político Así es. de la jerarquía del gobierno de la República. Es parte de las funciones del presidente, estar Sí. tratando de No, al impulsar, control remoto- porque al es el control remoto- gobierno. Totalmente de acuerdo. Y no echarle la culpa a la Asamblea Legislativa como ha hecho siempre, desde allá. Bueno, inocenticos Coja el no somos teléfono. todos, ¿va? Inocenticos no somos. Coge el teléfono, haga reuniones, converse, demuéstrenes cuál es la importancia y sobre todo cuál es el peso que usted tiene para hacer ese cambio que usted le propuso al país. Concertemos, pongámonos de acuerdo, pero no así como que esa... Está comprometido a eso, presidente. Doña Maurín, entre las cosas que yo he creído como jefa de fracción, he creído en eso que usted está planteando y en lo que yo planteé hace un momento. Creo que esa comunicación tiene que ser más fluida. Creo que el señor presidente tiene que acercarse a nosotros. Creo que él debe ser parte de esta negociación. Y lo he, ¿cómo se llama?, externado en Casa Presidencial y se lo he dicho al señor presidente, ¿verdad? Entonces, yo espero que las actitudes cambien y que las cosas mejoren. Nos queda poco tiempo. Quiero poner sobre la mesa también un tema, porque ayer durante el discurso y el tema de la gobernabilidad fiscal, el presidente también decía y condicionaba lo que es el ingreso a la Alianza del Pacífico por el tema de la aprobación de impuestos, y quisiera saber el criterio de cada uno de ustedes. Yo entendí que la Alianza del Pacífico no va. Hasta que no se hagan consultas y... No, mientras no se resuelva el tema fiscal. Mientras no se resuelva el tema fiscal. Se condiciona por ejemplo, eso. Yo quería señalar otras cosas. Antes, nada más para que tengan un ejemplo, para bajar el déficit en 3 puntos, solo mediante recortes, ¿verdad?, se requiere despedir a entre 60 y 65 mil docentes, por ejemplo, de preescolar, primaria, secundaria. Es decir, prácticamente desmantelar la educación pública. Digamos, para que la gente tenga claro de que los recortes por los recortes mismos no van a solucionar este problema, más bien va a generar una inestabilidad. Si se va por el lado del empleo, que pero no es necesariamente por donde debe ir. Bueno, nos podemos sentar después y podemos hacer un programa completo para que usted vea que los números son... Ahí no hay manera, digamos, los números... Usted suma y resta y ahí usted lo encuentra, ¿verdad? Para los yo creo que el tema, por ejemplo, que plantea don Luis Guillermo Solís, en el sentido de que no entran al tema de la alianza mientras no resuelvan el tema fiscal, me parece que es un tema acertado. Creo que también es un poco meterle presión a algunos sectores que podrían estar interesados en estar ahí, pero que están, digamos, no negocian, no quieren nada sobre el tema fiscal, porque es que todo lo quieren, como la ley del embudo, lo ancho para ella y no angosto para uno, o sea, solo para mí, pero no para nadie más. Entonces, por ahí puede ser una estrategia. Pero en todo caso, yo sí quiero señalar que el gobierno también habló de que iba a alimentar 2 motores, ¿verdad? El motor externo, que ha venido, digamos, siendo el alimentado, el aceitadito. El motor interno se abandonó durante estos últimos 30 años de bipartidismo, digamos, se abandonó. Se apostó por y eso está bien, digamos, eso ha generado empleo, nosotros en eso estamos de acuerdo. Pero el agro para consumo nacional está abandonado, los frijoleros en la zona norte, en la zona sur, mendigando para ver dónde le venden, dónde colocan su producto, porque el gobierno fue incapaz de llegar a un acuerdo o poner condiciones a los industriales, que finalmente me parece que son los que mandan aquí, ¿verdad? Y entonces donde dice don Luis Guillermo que está alimentando, que están metiéndole mano al motor interno para que arranque, yo no lo veo, ¿verdad? Yo tampoco. Yo quisiera, ya llevamos 2 años, llevamos 2 años. Yo quisiera ahí, en cuanto al tema de agro, dejar claro que este gobierno ha fortalecido el CNP, este gobierno de fondos de banca de desarrollo para el sector agro se han destinado 127 millones. Este gobierno está fortaleciendo 4 mercados mayoristas regionales en todo el país. Entonces no es que este gobierno ha abandonado el sector agro, ¿verdad? Sí, doña Laura, pero por ejemplo, la ley de fortalecimiento del CNP, el gobierno la retiró. Cuando ya había un acuerdo, íbamos avanzando en eso, el gobierno la retiró. Y bueno, usted habla de banca para el desarrollo y nosotros aprobamos esa ley. Y me llama mucho la atención que el presidente decía que ya casi 1/3 de la plata se había colocado. Pero usted pregunta... ¿En qué?
y la gente se queja de que va a los bancos y no le prestan plata, ¿verdad? La gente, los pequeños productores, que uno va, que se habla con ellos en el Pavón de los Chiles, en San Carlos, dicen, pero yo voy al banco y me dicen que no hay plata, ¿verdad? Eso es un gran reto, eso no se ha logrado, la gente sigue sintiendo que el pequeño y mediano empresariado está abandonado, el agro para consumo nacional está abandonado, y yo creo que eso es un reto, digamos, y que ahí el Frente Amplio está dispuesto a meter los empujes que sean necesarios, ¿verdad? Doña Laura. Sí, yo también lo considero así. Yo creo que en relación a la Ley Banca de Desarrollo todavía se necesitan ajustes precisamente por eso, porque se siente que lo que es a nivel individual no está llegando los fondos de banca de desarrollo. ¿Por qué? Porque se está canalizando a través de organizaciones, se está canalizando a través de asociaciones, a través de cooperativas, y entonces individualmente las personas no sienten ese apoyo de banca de desarrollo. Pero se supone que estaba creado precisamente para, y sobre todo para individuales, debería haber habido una estrategia de a quienes se quiere fortalecer con esos fondos, porque entonces imagínense que si nos vamos por el lado de las cooperativas, que yo sé que son muy eficientes y hay que fortalecer, pero ellos tienen otras formas también, otras formas de financiarlos y fortalecerlos. En cambio, el pequeño o los y las pequeñas empresas son, la banca estatal es la que más los puede empujar, los puede apoyar. Y si todos se lo van a comer las cooperativas, me parece que la estrategia estuvo errada. ¿Por qué no haber segmentado la disposición de esos recursos? Qué sé yo, una cuarta parte para estos, una cuarta parte para estos. Si no, las cooperativas se lo van a comer. Totalmente de acuerdo con usted, doña Mabrín. Yo creo también igual que se necesita que eso se reglamente mejor, ¿verdad? Y en eso están trabajando. Tenemos 3 minutos, 1 minuto para cada uno para un cierre. Les pido respetar el minuto para que puedan todos tener su minuto. Doña Laura, tal vez empezar por usted que está. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera también aprovechar este momento, ¿verdad?, para hacerle una instancia a los señores diputados, 57 diputados de 9 fracciones políticas acá en la Asamblea Legislativa, de la gran responsabilidad que nosotros tenemos de fortalecer la hacienda pública. Esto es por Costa Rica, ¿verdad?, que lo entendamos así. Si no se aprueba un plan fiscal, lo que es la salud, lo que es la asistencia social en este país, lo que es la educación, no va a mejorar, se va a paralizar. Nuestros niños que van a las escuelas, nuestros jóvenes que van a las universidades, las personas pobres de este país que realmente necesitan ese apoyo del Estado, se va a paralizar. Entonces yo apelo a que pensemos, conversemos y que realmente lleguemos a consensos. A mí me preocupa sobremanera que el presidente en su discurso de ayer casi que nos está diciendo adiós. Estamos a la mitad del gobierno, está en la cima, donde más que decirnos adiós, más que pensar en el futuro gobierno, debería ayudarnos más, no solo en la gran reforma o estructuración fiscal que se requiere, sino en todo lo que es la gobernanza del Estado per se. Sobre todo, esa ruta que queríamos respecto a, qué sé yo, otros temas que fueran más allá de los que ya se venía trabajando, por ejemplo, turismo, reactivación económica, bajar los índices de pobreza, o por lo menos a lo que él recibió, porque van 2 puntos para arriba, incluir a las mujeres, dejó abandonado el red de cuido, ahí tiene que, si es que quiere, se habla de 12,000 empleos que creó, me gustaría saber en qué y quiénes son los beneficiados, y sobre todo si estamos hablando, porque apuntó este gobierno y me llama poderosamente la atención, solo a reducir ojalá eliminar la pobreza extrema, y los demás pobladores y la gran mayoría de la población, solo podemos esperar de este gobierno la reforma fiscal,
nos quedamos bien, pero bien atrás en cuanto a lo ya logrado. Perfecto, doña Maureen. Don Sí, Edgardo. yo quiero dejar absolutamente claro la posición del Frente Amplio en cuanto a la defensa absoluta de las personas trabajadoras de este país, la defensa absoluta al trabajador del sector público, al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano productor, y que absolutamente nos opondremos absolutamente a cualquier intento de vía rápida a proyectos que tengan que ver con gasto disfrazado de ataques a los derechos laborales, que son los proyectos que la Alianza firmó el domingo, donde creemos que son proyectos nefastos que atacan derechos laborales. Por lo tanto, esos jamás van a tener la vía rápida, y más bien por eso celebramos que se constituyó un bloque de 21 diputados que van a ponerle un freno, o sea, ahí ya en la vía rápida, que lo olviden la Alianza, porque la vía rápida, cuando tenga que ver con gasto disfrazado de ataque a los derechos laborales de la clase trabajadora costarricense, no va a pasar. Y el Frente Amplio en eso se planta firmemente de una vez. Y cerrar diciendo que el Frente Amplio insiste en que la solución del déficit tiene que ver con poner a pagar a los que no pagan en este país. La culpa del déficit no es de la clase trabajadora de este país, la culpa del déficit es de los tagarotes que no pagan y de los que se roban la plata de los impuestos, y a esos es que hay que atender. Perfecto, muchísimas gracias a los 3 nuevos jefes de fracción que nos acompañan acá. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con RTN Revista.